Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz domingo para todos. ¿Cómo les va? Muy buen domingo, excelente. Siempre que soñé esto. Feliz domingo para todos. Siempre, me encantó, me encantó. Y empezando muy temprano hoy domingo. Siempre, a las siempre 8 de la temprano. mañana. Pero la gente ya preparó el tuquito. Yo a las 8, usted no sé. No, yo me levanto muy temprano. ¿Más temprano? Sí, yo me levanto muy temprano. ¿A las 6? Yo tengo la costumbre de levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Por supuesto, el Sí, domingo eso duermo un sí. poquito más. En vez de las 5 me levanto a las 7. Soy el molesto de la familia. El que despierta a todos, que todos me dicen, ¿qué haces tan temprano un domingo? Me gusta un poquito la cocina, ya preparando el almuerzo del domingo, como seguramente todos ustedes, Qué lindo. esperando juntarse con la familia, con los amigos para poder disfrutar una hermosa Un tarde. rico puchero, unas pastas. Sí. Bueno, ya estamos en otoño. En esta así época. que da para eso. Da para todo, mondongo, todo. Bueno, ¡Qué rico! tenemos muchos temas interesantísimos para hoy. Vamos a hablar acerca de tanatopraxia con Daniel Caruncho. ¿Qué es la tanatopraxia? Seguramente le va a interesar, no se mueva de ahí. Y también con José Luis Tombasi, que está presente en nuestro programa. Vamos a hablar de los precios de los medicamentos. Es directivo de Denver Pharma. Y también vamos a hablar con el doctor Alberto Caferata, médico cardiólogo. Esto oyó hablar del colesterol, de los lípidos en sangre. Bueno, nos va a contar todo acerca de los lípidos en sangre. Lipidólogo. Y también hablaremos de los implantes no metálicos, ¿no es cierto? Sí, Así hoy es. vamos a estar contando este tema con el doctor Cristian D'Agata, odontólogo. Un amigo de la casa. Es un amigo o de la sea, casa, ¿no? ya tendría que estar acá Sí. parado con nosotros. Sí. Un trío tendríamos Bien, que estar. vamos con tanatopraxia Dale. con Daniel Caruncho. Este es su pequeño resumen de su currículum. ¿Dónde te formaste? Medellín, Colombia, Facultad de Medicina UBA. Bien, la gente seguramente se preguntará, porque dijimos tanatopraxia. Vos también, cuando yo te propuse el tema, estabas sorprendida, no entendías de qué se trataba. Estaba un poquito. sorprendida, pero hasta ahí nomás, porque hace unos meses la escuché a Oriana Sabatini hablar de este tema, porque lo está estudiando. Ya se ríe Daniel. Sí, sí. Y ahí es donde lo descubrí, porque realmente no tenía ni idea. ¿Qué es la tanatopraxia? Tanatopraxia es la técnica para demorar la descomposición de un cuerpo por el periodo que sea necesario, borrando efectos de sufrimiento, recuperar su color natural, que no haya derrame de líquidos, no haya olores, cumplir una normativa sanitaria para traslados internacionales y sobre todo para la ayuda de la elaboración del duelo de esa familia. Claro. Eso en el aspecto funerario. En cuanto al aspecto educativo, nosotros podemos hacer la conservación de piezas anatómicas respetando su textura y coloración para las facultades, para que los estudiantes puedan trabajar sobre ese material cadavérico. La gente a veces se preguntará, dice, ¿cómo este señor Daniel Caruncho se dedica a esto? ¿Cómo te metes en el mundo? Porque a mí me interesa saber, digo, Sí. ¿por qué sos periodista? ¿Por qué sos tanatopráctico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi familia tiene una empresa funeraria del año 63 y... Conocida. Una empresa muy... Sí, ahora ya la marca no está más, pero fue Cochería Paraná. Ah. Nosotros atendíamos 1.200 funerales mensuales. 1200. 1.200 Ah, mensuales. impresionante. Y buscando en el mundo qué había, sobre todo para la persona fallecida, no tanto para los deudos o para la familia, encontramos el embalsamamiento en Estados Unidos. La diferencia es que el embalsamamiento en los Estados Unidos, ese cuerpo queda muy rígido, ellos están acostumbrados a otra textura en los órganos, en la piel. Y nosotros hicimos una técnica que la sacamos de Colombia, de Guatemala, que es la tanatopraxia. Le cambiamos el nombre primero por el caso de Eva Duarte, que todo el mundo decía que embalsamar era rellenar el cuerpo de paja. Y era un mito todo eso. Ajá. Entonces les pusimos el nombre de tanatopraxia, que es tanatomuerte, praxia práctica. Y ahí empezamos a hacer las primeras conservaciones por el año 80 más o menos. Y bueno, hoy estamos full con la preparación, la gente viene y pide, por ahí es difícil el nombre, y pide, quiero que le hagan ese tratamiento para poder despedirnos dignamente, o porque viene un familiar de afuera, o porque tiene que trasladarlo. A eso te iba a preguntar, ¿se pide o es algo que se otorga siempre? Mira, depende de la empresa. Nosotros en nuestra empresa lo ofrecemos en todos los casos porque en realidad el título es asesor funerario, es la persona que te tiene que ayudar en ese momento que vos no sabés qué hacer. Estás en un momento de ira, de dolor, de negación crisis, y uno no tiene experiencia ni quiere tener experiencia sobre esto. Entonces ese asesor es quien te va a decir, mire, se acostumbra a esto, hay esta técnica para esto, para que esa gente pueda tener su despedida realmente sin correr riesgos y sin aprensiones. Me imagino que las técnicas son milenarias, ¿no? Porque si uno piensa en los antiguos faraones de Egipto, estoy pensando en este momento, digo, de antes, ahora, ¿cómo evolucionó esto? Sí, muchísimo, Guille. Ellos lo que hacían eran
vendaban el cuerpo con resinas, con sales, con productos que si hoy yo a un cuerpo de esos le hago una necro, lo llevo a la morgue judicial para ver cuál fue la causa de la muerte, me va a salir por envenenamiento por cianuro, por mercurio. Entonces todo eso se fue reemplazando por productos que hoy no alteran ni modifican la causa de la muerte. Por eso estamos trabajando mucho con policía científica en la conservación de evidencias en los cuerpos. Suponete que hay una persona que aparece fallecida por X motivo, que tiene que ir a la morgue judicial para ver cuál fue la causa del fallecimiento. Una vez que el médico legista, el médico forense, realiza la necropsia, liberan el cuerpo para su velación. Ahí nosotros intervenimos en el cuerpo y hacemos el tratamiento. ¿Por qué? Porque si dentro de una semana, un mes, un año, 2 años quieren hacer una segunda necropsia, el cuerpo va a estar en el mismo estado que ellos lo entregaron. Lo que quiere decir que vamos en contra del libro criminalística que decía tiempo que pasa, verdad que huye. Acá no, el tiempo pasa y las evidencias siguen estando. Sí. ¿Y alguien que va a cremar, hace falta hacer este proceso o no? El destino final no influye en esto. En realidad es evitar el riesgo de contagio con las familias que asisten a los velatorios, que no haya olores, recuperar su color natural y sobre todo ayudar a la elaboración del duelo, ver que ese familiar se fue descansando en paz. Nosotros tenemos que lograr eliminar todo ese rasgo de dolencia, de esa larga enfermedad. Nosotros colocamos, hablando mal, un botox funerario para rejuvenecer a esa persona, para que quede bonita, para que su familia la pueda ver bien. Cuando hablas de embalsamamiento, la gente, como yo al principio, antes de conocerte, pensaba que era dejar a una persona dura y sin movimiento, y como decís vos, esa fantasía que tenemos todos, y que me gustaría que nos expliques un poco qué pasa con los órganos, qué se hace en ese caso. Bueno, te cuento. Hay distintos tipos de embalsamamiento. Nosotros particularmente trabajamos con una técnica y con una química que nos permite la flexibilidad casi natural de ese cuerpo y conservamos su coloración. Eso nos permite después hacer cursos en las facultades de posgrado donde pueden trabajar distintas áreas, ya sea laparoscopía, injertos, hilos tensores, lo que sea, porque le damos la textura y la coloración natural. No es un cuerpo que está quemado por el formol, casi que no estamos utilizando formol, reemplazamos el formol, que es un producto altamente cancerígeno, entonces los resultados son muy buenos. Daniel, ¿qué pasa con la donación de cuerpos, si es que se utiliza ese término, para las facultades? Mira, podés donar el cuerpo a la Facultad de Medicina de la UBA, te comunicas con ellos y te van a llamar para hacer el retiro del cuerpo y además te van a pedir algunos trámites. Siempre en todos los casos de donaciones necesitas demostrar el vínculo de parentesco con esa persona fallecida. Tenés que ser familiar directo, no puede ser un vecino, tiene que ser un familiar directo. También hay facultades privadas que se hacen cargo de los gastos de sepelio por la donación de ese cuerpo. Lo que quiere decir que vos te pones en contacto con nosotros retiramos ese cuerpo, se prepara, se acondiciona, se embalsama, se vela y en lugar del destino final ser el crematorio o tierra, va a la facultad. ¿Para qué? Para ayudar a estos chicos, a los estudiantes, para tener buenos profesionales como ustedes el día de mañana. A ver, yo cuando hice medicina, acá también está el doctor Caferata, que también hizo la especialidad, íbamos a los preparados y eran todos preparados, digamos, el color homogéneo, por así decirlo, por el formol. Era muy difícil distinguir las estructuras, ¿no? Porque tenías los músculos, los nervios, los vasos, las arterias, todo era el mismo color, un color amarronado, grisáceo. Horrible y un olor inolvidable que todavía puedo distinguir entre millones de olores, puedo decir, este es el olor de la facultad de los piletones. Vale decir que a partir de ahora, aquellas facultades que elijan tu procedimiento, el estudiante o el médico que hace una práctica va a ver los tejidos como prácticamente naturales. Con su coloración natural, sin olores ni a químicos ni a descompuestos, a olores cadavéricos y sin ningún tipo de riesgo de contagio de enfermedades, porque ese cuerpo lo primero que hacemos es una desinfección, tanto externa como interna con los productos que inyectamos. ¿Hay preguntas? Hay preguntas, qué interesante. Los Bueno. compañeros... Acá yo quería preguntarle a Daniel, ¿cuánto tiempo dura ese preparado anatómico o ese cadáver que se ha preparado? Mira, hemos hecho prueba con cuerpos de 7 meses, 8 meses, hasta 2 años. La primera alteración que hay son hongos en la parte exterior, en el tejido, en el rostro principalmente, porque las familias le han colocado maquillajes. ¿Sí? Entonces, yo no puedo, en realidad podríamos quitarle ese maquillaje, pero en realidad no se hizo, y ese maquillaje generó hongos. Pero el cuerpo en sí está conservado. Lo que va a haber problemas externos, que pueden ser por larvas de mosca, que cuando esa larva se empieza a alimentar se muere. Entonces la fauna cadavérica no se va a comer ese tejido. Y lo otro que te puedes encontrar es algún hongo, pero el cuerpo se conserva por largos periodos. Cuando decís, perdón, ¿se conserva en frío, se conserva en un líquido especial o se conserva en temperatura temperatura ambiente
en un lugar no cálido, Sin mucha humedad. pero si está en heladera mejor, pero se va a durar muchísimo tiempo. Podés trabajar con un mismo cuerpo hasta 8 o 9 años tranquilamente. Ah, Un muchísimo. montón. Lo que pasa es que a medida que vos vas trabajando vas perdiendo tejido, entonces Claro. cada sector que va trabajando, ya sea miembros inferiores, miembros superiores o cabeza, se va a ir desmembrando y después va a ir a residuo patológico, ¿no? ¿Vos pensás que desde el punto de vista educativo no existe todavía esa cultura de parte de las facultades de conocer tu trabajo para tener preparados anatómicos, no solamente para estudiantes de medicina, sino para estudiantes de posgrado, por ejemplo, cirugía de lo que sea, de rodilla, laparoscópica, cirugía de anatomía de la cara, que es tan importante, tan delicado, tan especial, que la verdad es que los preparados de antes, como te dije recién, era muy difícil distinguir estructuras y cuando vos vas a la vida real es tan diferente, yo soy cirujano, es tan diferente la cirugía a lo que veía cuando estudiaba medicina, que el cambio es radical. Los cambios son terribles, Guillermo. Mira, primero no hay sangrado, nunca, no hay olores. Y hay facultades que hoy trabajan con piezas plásticas impresas en 3D. Claro, Un estudiante no puede trabajar con un órgano de plástico porque no tiene la textura, el tacto, el peso. Es totalmente distinto. Acá tenemos el órgano entero. Yo los invito a que cuando quieran podemos ver un órgano, un cuerpo en perfectas condiciones. Y no es que es de hoy, es de meses atrás. ¿Esto ha bajado en este último tiempo? O no sé, en la pandemia, Mira, antes, yo después. estuve ¿cuáles 15 eran los años conservando promedios? cuerpos en la UBA. Sí. Hará 5 o 6 años que dejé la UBA y hoy estoy trabajando con la gente de Maimónides, Sí. donde estamos, además de haciendo la conservación de estos cuerpos, ya están abriendo cursos a distancia, cursos web, y están trayendo cursos que se hacían en Verona, Italia, a la facultad. ¿Y qué pasa con los órganos cuando vos haces este tipo de embalsamamiento? Porque el tubo digestivo tiene material lleno de bacterias que se descomponen obviamente y generan gases. ¿Qué se hace con ese Tenemos contenido intestinal? Dos formas de trabajarlo, Guillermo. Uno es, en uno de los casos yo lo dejo natural, porque hay médicos que necesitan que esté en estado natural sin alterar ni modificar nada. En otros casos yo puedo hacer una necropsia y lavar los órganos para conservarlos, para colocar en el departamento de anatomía. Tenemos ya armando un departamento de anatomía con órganos conservados, pero depende de lo que necesite cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, el de gineco no quiere que saque líquido, Claro. quiere que quede con todos los líquidos conservados. Entonces va a quedar ahí. ¿Hay mucha demanda de parte de estudiantes para realizar los cursos que vos hacés? Sí, hay mucha demanda de estudiantes. Nosotros damos cursos permanentemente en Buenos Aires, en Boulogne, en San Isidro. El domingo estoy viajando para Asunción, de ahí voy a Córdoba, Rosario y de ahí voy a El Dorado, Misiones. Perfecto. Bueno, interesante, porque ella Superinteresante. habló acerca de Oriana Sabatini, Sí, ahí me había llamado la atención. que ella, lo primero que dijo, pero yo la vi a Oriana Sabatini que estaba haciendo este curso, y Sí. eso, bueno, estimula un poco. A fin de mes Oriana viene para el curso con nosotros. Ya estuvimos Ah, varios encuentros, mirá. ya estuvo practicando con colegas en Europa, así que anda muy bien. ¿Y qué la motiva a hacer eso? El tema de ayudar a las familias en ese momento de dolor. Sí. A ver, es muy difícil entender Sí. cuando las familias están pasando por ese trauma, por la negación, por la ira. Es una forma de ayudar a que ese momento sea lo más llevadero posible. Bien, Bien. gracias, Daniel, te quedas con No, nosotros. Sí. ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Vamos a hablar acerca de lípidos en sangre. Usted sabe lo que es el colesterol bueno, el malo, el bueno recibe, el malo le pega, ¿no? No es así. Algo sé. Algo parecido. Sí. Triglicéridos, te escuchó hablar Sí, acerca de eso. escuché y a ver, me hago estudios cada 6 meses. Por más que siempre den buenos, siempre me los Usted hago igual. está impecable, Sí, está bien, usted come bien, saludable, es pero mamá, recién. uno no sabe lo que puede pasar por adentro. Por afuera tal vez nos vemos brillantes, descansamos bien, comemos bien, pero bueno. A la gente le preocupa en general el tema del colesterol y vamos a hablar Sí. acerca de esto con el doctor Dale. Alberto Caferata. Gracias por haber venido, Alberto. Alberto es médico cardiólogo, sos lipidólogo. ¿Es una subespecialidad dentro de la cardiología, la lipidología? No, no es dentro de la cardiología, es una subespecialidad como diabetólogo, que en realidad no hay una carrera de diabetología. Claro. Tampoco hay una carrera de lipidología en la Argentina. Sí, en Estados Unidos hay una sociedad que es no importa, la National International of Lipids, Sí. que te otorga, si haces un curso, una recertificación como lipidólogo. La vez pasada te preguntaba porque me corrieron el arco. Yo cuando me recibí de médico, somos de la misma Sí. época nosotros dos, el colesterol normal era 240 y tampoco se hablaba tanto de colesterol. Seamos realistas, mi viejo nunca habló de colesterol en ninguna comida, ni mis tíos tampoco, ni mi abuelo menos. Después lo corrieron a 220 y después me corrieron el arco a 200 y ahora me quieren correr a 180. ¿Por qué pasa esto? Lo que decís es muy interesante. Mirá, en el año 82, yo era muy jovencito, estaba trabajando en un quirófano con el jefe de anestesia, ahora somos muy amigos,
Y mientras estábamos haciendo la operación, me dice, tengo 4 bypass. Ah, qué bien. Mi pregunta fue, ¿cuánto tenés de colesterol? ¿De colesterol? Me preguntó. Claro. Sí. ¿Pero nunca te metiste colesterol? No. El cardiólogo que tenía nunca le había metido el colesterol. Porque tomó auge bastante después la lipidología. Charlamos un poquito en la radio. El tema de los valores de lípidos empezaron a cambiar a partir de ese año, más o menos el 82, que apareció la primera estatina, las primeras drogas para bajar el colesterol. Conforme fueron saliendo varias, 10, 12 y ahora quedaron 2 para utilización práctica, se fueron haciendo estudios, siempre hay estudios, ¿no? Los estudios de investigación, que se van corriendo en tiempo. Normalmente son 10, 15, 20.000 individuos que se reclutan para un estudio y se ponen una serie de parámetros, no importa. Podés hacer deadline, o sea, el punto final, quién se muere primero y de qué se muere, deadline, punto final, quién tiene infarto, quién no, deadline, punto final, quién tiene ACV o quién no, y así se van haciendo diferentes subestudios. Con esos subestudios, estos productos empezaron a demostrar que bajando el nivel lipídico y otras cosas, había menos eventos cardiovasculares. Entonces, se empezó a hacer un correlato. Bueno, 260 se nos mueren la mitad. Hay un estudio muy interesante que se llama estudio de Framingham. El estudio de Framingham es una corte hecha en Inglaterra, que yo siempre suelo decir como chiste que un par de tipos se sentaron en una vereda y empezaron a mirar lo que pasaban. Dicen, che, ¿pasó Julio hoy? Sí. ¿Pasó Roberto hoy? No. ¿Qué le pasó? Ah, tuvo un infarto. Mira vos qué interesante, vamos a estudiarlo. Y así se empezaron a correr estas cortes. Los estudios de cohorte son los estudios que se hacen a largo plazo en seguimiento. Estudiando eso se fue viendo que la gente de determinado nivel de colesterol, de triglicéridos, de HDL, de presión arterial, de diabetes, va teniendo diferentes eventos y con eso los médicos elaboramos tablas, cuadros, gráficos y estudios estadísticos que tienen un valor predictivo. Porque, bueno, pero voy al médico, sí, me da mal el colesterol hoy. Sí. Después, ¿cuándo tengo que volver a repetir el estudio? ¿Qué estudio es? ¿Y cada cuánto me tengo que hacer el control para equilibrarlo? Está buena la pregunta. No es una respuesta única. La respuesta es, usted viene a atenderse conmigo. Sí. Viene y me dice, vengo por un chequeo. Perfecto. En la parte del chequeo uno le pregunta fundamentalmente primero todos los antecedentes propios y de la familia. Sí. Si usted me dice, tengo un papá, ojalá que no, que tuvo un infarto a los 57 años. Ah, mira que bien, ¿y qué tuvo? No, tenía colesterol alto y mi abuela también. Ya eso es un caso particular. Hay que investigarte más profundamente. Claro. Si no, normalmente lo que hace uno, le pide un perfil completo de lípidos, le pedís estudios de carótida, hoy que todo el mundo te lo pide, aunque de eso podemos hablar otro día, de femorales, y con eso ves si tenés enfermedad cardiovascular o no tenés enfermedad cardiovascular. Si yo te hago un estudio, y como decís vos que estás impecable, no tenés nada, no tenés ninguna lesión en ninguna arteria, felicito, un beso en la frente y nos vemos 6 meses el año que viene. Normalmente en un año eso no cambia mucho. De todos modos, en la mujer nosotros publicamos un estudio en la Sociedad Argentina de Cardiología donde quedó claramente demostrado que las mujeres perimenopáusicas, 35% tiene lesión de la carótida interna. Con lo cual ya tenés que saber un poco para saber qué haces, si sí o no. Pero, si tenés un colesterol, como decía Guillermo, no el total, hay que mirar siempre el colesterol que ustedes le dicen el malo, el LDL. Sí. Ese es el malo de la película y el de la vida. La historia dice, que yo le decía a Guillermo la otra vez, que sin LDL no hay enfermedad cardiovascular. Aterosclerótica, hay cualquier otra enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Claro. Y esta mañana justo venía acá y tuve que dar una conferencia en un hospital y leí unos trabajos que siempre vamos a dar la charla y totalmente confirmado. O sea, el LDL es el principal agente productor de la enfermedad aterosclerótica causante de los infartos. ¿Cuáles son los lípidos? Dijiste LDL, HDL, que es el bueno, Sí. el honorable, la H honorable, Sí. la L de ladrón, Está bueno eso, sí. Está bueno. Triglicéridos triglicéridos. y VLDL. ¿Qué es eso? Porque en inglés es así. LDL quiere decir Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baja densidad. HDL quiere decir High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidad. Y el- VLDL es Very Low Density Lipoprotein y triglicéridos. ¿Y cuál es de todos esos el peor, que esté alto? El LD dijiste que sí. Sí. ¿Y el VERI? Número. Y el Very Low ocupa un lugar muy chiquitito. Ajá. Si vos haces un lipidograma y tenés un colesterol, como dijiste vos, de 230, Sí. así a ojo en cubero te digo, vas a tener 130, 140 de LDL, 40, 50 de HDL
100, 120 de triglicéridos y el VLDL ocupa 25. Bien, vuelvo a la historia de, Sí. de Sol. Imaginemos que Sol te va a ver y te dice, sí, mi familia, mi abuelo, mi papá, mi tía, todos tienen colesterol elevado. Y ella llega con un colesterol de 290 para un valor normal de 200. Vos ya sabés que ahí no es una batalla perdida medio para el cardiólogo, porque por más que le des dieta, seguramente siga con colesterol alto. ¿Ahí la medicás directamente? Sí, en la dieta baja muy poquito el colesterol, ¿sí? Porque el metabolismo del colesterol es 20% alimentario y 80% de tu hígado o propio. Entonces, si tenés un valor alto de colesterol, a ver, en la escala del tiempo, Sí. hoy, vos 0, paciente 0, sana. Acá están las edades y acá están los eventos con las edades, ¿verdad? Entonces digo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Acá digo 50, 100, 200, 300, 400 de colesterol LDL, ¿sí? Hay una curva muy interesante de un autor inglés que se llama Brian Ferencz, que la publicó el año pasado, la cual me adueñé un poco, porque muestra claramente la correlación entre el nivel de colesterol, la edad y la tasa de eventos. Entonces, más o menos el 80% de los eventos aparecen después de los 60 años. Si no tenés una enfermedad genética, que eso es otra charla, otro día, otra clase, que te provoque un valor muy elevado de colesterol. Entonces, más o menos la realidad es que nosotros solemos decir, después de los 60 está para el infarto. Si no tuviste un evento, si tenés colesterol alto, o después de los 70 está para el accidente cerebrovascular. Aunque afortunadamente la calidad de vida se ha extendido bastante y el cuidado se ha extendido bastante y la medicación está siendo muy efectiva en parar esos eventos. Pero tenés que calcular que si vos venís así, jovencita, perimenopáusica, no tenés menopausia, está todo bien, no tenés niveles lipídicos altos, adelante. Pero siempre hay que ver los antecedentes, ¿viste? Porque cuando vas al médico a hacerte el chequeo, Siempre. decime tu mamá, tu papá, tu No, abuelo, no, tu es que bisabuelo, la herencia es el valor siempre. Es predictivo más central. alto. Ahora Claro. imaginemos que venís con una jeringa acá, le sacás sangre a ella, Sí. Pobre, que tiene la tenemos- colesterol la alto, tenemos y la mi tenemos familia... como el Thanatos, como el- El conejito. Es solo, Conejito de solo India. imaginario. esto. Ella tiene una familia con antecedentes de colesterol elevado, ella le tomaste también colesterol elevado, tiene 290, tiene alto colesterol malo, y yo tengo una familia que está impecable del colesterol, cosa que es mentira, pero bueno, yo también tengo colesterol normal, tengo 150, 140. Centrifugás la sangre de ella y centrifugás la sangre mía. ¿Cómo está el suero de ella y cómo está el suero mío? Lo que queda, digamos, no sacando los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, lo que queda, el líquido que queda arriba. el remanente. El remanente. Bueno, si ella tiene lípidos normales... famoso plasma. El plasma. Sí, tiene lípidos normales, tendría que estar claro, límpido, transparente. Si el tuyo, vos tenés lípidos elevados, una vez que lo centrifugas y lo dejás sedimentar, justo eso mostré hoy en una clase, queda fraccionado, porque como el lípido... ¿Qué pasa Grasa. cuando ustedes hacen una milanesa y lavan la olla? La gota de grasa queda toda arriba, ¿verdad? Aunque le pongan el jabón. Acá pasa lo mismo. Ustedes No se emulsiona. centrifugan, el plasma se va arriba, los glóbulos rojos se van abajo y arriba queda, créanme que queda una capa de color blanco, amarillento, grasoso. Eso es grasa. Grasa pura. Pero es mito o realidad, si sos delgado no vas a tener. No, mentira. Es mentira. Tengo gordos Sí. con colesterol, nada. Flacos con colesterol alto. Flacos con infarto y gordos sanos, y la inversa se da siempre. No es directamente lineal. Tal cual. Porque la obesidad de por sí hoy está de moda, digo esto solo de eso, está vista como una enfermedad. Pero desde el punto de vista que aprendimos que la obesidad es un estado inflamatorio, Sí. que es otra cosa. Estás inflamado dentro, tenés todo un componente que va a favorecer el desarrollo de enfermedad aterosclerótica, cardiovascular, renal. Toda esa grasa que tenés dentro comprime el riñón, comprime las arterias, baja la circulación y provoca alteraciones totalmente generalizadas que son nefastas. Una última pregunta por mi Sí. parte tiene que ver con el tema de la medicación. Sí. Estos medicamentos, las estatinas, Sí. traen problemas, a veces musculares, dolores, molestias, que a veces son intolerables para la gente que las toma. ¿Hay alternativas a esto? Sí. Uno, quiero demitificar acá en cámara. Las estatinas... Es él, que lo dice, yo no lo digo. es Sí, el yo lo doctor. digo. Las estatinas son uno de los mejores inventos del hombre. Es más, han salvado más vida que la aspirina, que está tremendo lo que de estás moda. diciendo. Es más efectivo que la aspirina. Segundo, la intolerancia o la miopatía por estatina es menos del 5%, entre el 2 y el 3%. Es decir, nosotros también publicamos unos trabajos con tabla para hacer un puntaje
para ver cuando la persona viene y me dice, doctor, me duele la medicación, y el verdulero me dijo que era por la estatina porque él tomaba y la dejó, Sí. mi primo, mi hermano. Entonces uno hace un scoring, un puntaje y dice, bueno, a ver, tiene este dolor, tiene este dolor, tiene este dolor, miriatis. Podés hacer una prueba que es cambiarle la medicación o suspendérsela, volverlo a ver y ver si le duele o no le duele. Bien. Alternativas de tratamiento. Le podés bajar la dosis, podés pasarlo a dosis intermedia, sea día por medio. La Asociación Americana del Corazón dice que 2 veces por semana es mejor que nada. Lo que pasa Mirá es que vos. la medicación tiene un efecto antiinflamatorio. Pero además hoy hay muchos productos nuevos, biológicos o químicos, que prácticamente no tienen efecto tóxico muscular. interesante. Y es una opción terapéutica valiosa 100%. Eso también merece otro programa. O sea, Sí. a partir de ahora, Es el todos los futuro. programas viene el doctor Caferata. El futuro, compito Un con mi abonado, amigo. competís con el doctor Más Caferata. mesas, más sillas. Es momento de hacer una pausa, cortita. Cortita, bien cortita y enseguida volvemos. Dale. ¿Te parece bien? Sí, sí. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre.